En 1974, por directiva. Pues normalmente los mismos que se hacen ahora. Teníamos el campeonato de fútbol, hice el saque de honor, más o menos son los mismos. Hice mucho teatro, o sea, se hacía mucho teatro y actué en muchas obras de teatro. Yo todos los actos de mi año los disfruté mucho y me gustaron mucho. Bueno, en ese momento no hubiera cambiado nada, porque es lo que se llevaba. Ahora, mirando a la hora, pues hubiera cambiado las peinetas, los moños que llevábamos, que eran ensaimadas, hubiera cambiado eso. Íbamos muy cortas, pero es lo que se llevaba. O sea, que en ese momento no hubiera cambiado nada. Ahora sí que lo cambiaría. Pues mi presentación para mí fue muy bonita. Se vistió muchísima gente que no cabía más en el escenario. Fue en la Sala Albión, en Jacinto Benavente. Me hice solamente uno y sí que los puse. Hay gente que no los ponía, pero yo sí que los puse. Graciosa, pues mira, que en mi año se hizo una cena en el Ateneo Marítimo y vino la concejala Pepita Ahumada, que mucha gente ahora no la conocéis porque ya se murió esta señora, pero en aquel tiempo pues era una cena muy importante en el Ateneo Marítimo. Pues mira, yo me presenté un año para Fallera Mayor y no salí. Entonces mis padres no querían que me presentase al año siguiente y no me presenté. Pero gracias al tío Cacagüero, que mucha gente lo conoce y otros no lo conocerán, convencí a mi padre para que yo me presentara. Y gracias a él fui Fallera Mayor. El tío Cacagüero es el abuelo de Maripili Cerveró y el padre de Elvirín y la reina. O sea que nada más, o sea que lo pasé muy bien, disfruté mucho. Una cosa voy a decir, que Gaspar no venía a ninguna presentación, venía el secretario, que es mi marido. Y gracias a que iba con mi marido, me puse a festejar con él y me casé. O sea que esa es la anécdota para mí más bonita, porque Gaspar no venía en ninguna... otra cosa, no íbamos de falleras, íbamos con traje de fiesta a las presentaciones, con la banda, íbamos con la traje de fiesta y con la banda puesta, íbamos a las presentaciones. Y es muy diferente a lo que se hace ahora, más cómodo, porque íbamos con el traje de fiesta.